Ahí estamos. No me acuerdo específicamente en qué punto dejé, pero bueno, Hablabas de continuamos. las décadas, de las escrituras acerca Ah, de cada década, por ejemplo, si sí, había una excepción o no. estamos refutando la idea de que una obra de arte pueda ser analizada según el método de las ciencias naturales. Ese es el objetivo. Tal cual dice la síntesis que tienen acá, que la vuelvo a compartir, acá, refutación. Esta transposición de pensar la literatura según el método de las ciencias naturales no ha colmado las esperanzas. La mayoría de los promotores de esta irrupción científica en el terreno de los estudios literarios han fracasado y acabado en el escepticismo. A ver, y esto lo voy a plantear así. ¿En qué área ustedes ubican una obra de arte? ¿Ciencias naturales? ¿Ciencias sociales? Para mí son sociales. Sociales. Para Orne. mí, no sé Social. por qué, pero sociales, sí. Sociales. Muy bien. O sea, Perfecto. Todo lo que sea arte es un producto cultural. contexto. Exacto, muy bien. Esas son palabras claves. Cuando nosotros hablamos de arte, estamos hablando de producción humana. Estamos hablando de cultura. Todo lo que es cultura, que lo vimos en Introducción a los Estudios del Lenguaje, tiene que ver con la creación humana. Nos vamos entonces, sí o sí, a un área que se va a encargar de observar las producciones humanas en un determinado momento y en un determinado contexto. Eso es ciencias sociales o humanidades. Perdón, ¿qué dijo Giane? ¿La palabra que usó? Contextos. Texto. Ah, contexto, está bien. No le había entendido qué dijo. Todo lo que sea ciencias naturales es todo lo que analiza estados naturales y biológicos en los que no hay intervención humana, a no ser que nos vayamos a la biotecnología, por ejemplo, en la que vamos a analizar cómo la tecnología en el avance producido por el hombre interviene en las ciencias naturales. Es otro tema. Pero, por ejemplo, la fotosíntesis funciona siempre de la misma manera. Sale el sol es el que le da la posibilidad de crecimiento. Bueno, no me voy a poner a hablar de la parte de por qué la hoja es verde, pero en sí, fotosíntesis, ciclo del agua, son procesos naturales en los que el ciclo se da de manera natural sin que el hombre haya sido parte de la creación de ese proceso. Diferente a analizar, por ejemplo, un monumento histórico ubicado en cierto lugar geográfico. Ahí tenemos claramente una construcción cultural de la mano del hombre en el que no hay un proceso natural, sino que hay un proceso simbólico, cultural y humano de creación. Todo lo que sea creación va del lado de las ciencias sociales. Todo lo que sea natural va del lado de las ciencias naturales. Dos ciencias, dos objetos de estudio diferentes. Si son dos objetos de estudio diferentes, ¿puedo tener el mismo método de observación y análisis? No, para mí no. No. Perfecto, vamos a algo muy importante. Cada ciencia tiene su propio método. Lo que hace que exista una ciencia es que hay un objeto específico de estudio, cada ciencia tiene su objeto de estudio. Nosotros tenemos la teoría literaria, objeto de estudio, literatura, introducción a los estudios del lenguaje, objeto de estudio, el lenguaje, y cada ciencia tiene sus propios métodos. Por eso hablamos de ciencias independientes. Cuando las ciencias se empiezan a separar de la filosofía, porque al inicio toda la filosofía englobaba todos los tipos de estudio, cuando cada ciencia se empieza a especificar o hacer propio una especificidad, es decir, que tiene su objeto de estudio y sus métodos, empieza a adquirir independencia. Un objeto de estudio, un método de observación de ese objeto de estudios, ciencias totalmente separadas. Si las ciencias naturales tienen su objeto de estudio, que son los fenómenos naturales, y un método, que es el método científico, el de observación y experimentación, las ciencias sociales tendrán su objeto de estudio,
diferente al de las ciencias naturales, por eso son ciencias diferentes, y los métodos de estudio no pueden ser los mismos que el de las ciencias naturales. De ninguna manera nosotros podemos sacar verdades absolutas de procesos humanos, que varían según los contextos, y según las épocas, y según por ejemplo, en literatura, la percepción de la belleza, o la percepción del objeto artístico, de lo literario, de la literaturidad, de la forma en relación al contenido. Entonces, todas esas variaciones hacen que sea necesario descartar la posibilidad de hacer un estudio literario, un estudio de un objeto de las ciencias sociales a través de un método de las ciencias naturales. Y acá está la refutación de por qué no se puede abordar intelectualmente el arte desde los métodos de las ciencias naturales. Porque no es posible establecer verdades absolutas sobre productos simbólicos o culturales, como lo son el arte. ¿Se va entendiendo la idea? En realidad estoy explicando lo que el texto dice. Nosotros hablamos siempre de, bueno, ¿qué plantea Wellen y Warren en este capítulo? Bueno, plantean esto. En un primer momento se trató de abordar intelectualmente el arte desde las ciencias naturales. Este intento resultó totalmente desalentador, porque era imposible abordar un objeto artístico como producción simbólica de un momento desde una verdad absoluta. O a todos, o poner todos los productos artísticos con las mismas variables. Y vuelvo, perdón, antes de volver, pregunto, ¿me expliqué? ¿Fui más lenta? Sí, sí, yo entendí. Bien. Chicas. Yo también. Perfecto, buenísimo. Segunda, entonces, manera de abordar intelectualmente el arte que se plantea. B. La investigación literaria tiene sus métodos válidos, que no son los de las ciencias naturales, pero que sí son intelectuales. Bien. En lugar de refutar esta idea, acá dice refutación. La refutación es cuando yo claramente doy los argumentos contrarios o para marcar por qué esa respuesta no es válida. Pero acá dice justificación. ¿Qué quiere decir? Que estos dos autores no van a refutar esta idea, sino que la van a justificar. Ellos van a decir que existe una diferencia entre los métodos y fines de las ciencias físico-naturales. Vieron que ciencias naturales en el secundario es física, química, biología. Ciencias naturales. Y el de las humanidades, historia, filosofía, psicología, literatura, lengua, área de ciencias sociales, humanidades y comunicación. Los científicos tratan de establecer leyes generales, en tanto que los historiadores se esfuerzan por aprender, me faltó una acá, el hecho único, que no se repite. ¿Dónde ustedes pondrían entonces a todo hecho artístico? ¿En aquel que genera leyes generales o aquel que es un hecho único que no se repite? Para mí es único. Sí, muy bien. único. Un cuadro es único, un libro es Claro. único. Pueden ser del mismo Dos cuadros estilo. iguales. Y así mismo sea una copia, tampoco va a ser igual. Exactamente. Claro. Por eso cuando hablamos de traducción, no hablamos de una copia exacta o fiel, sino que de una manera de interpretar del traductor un sentido de lectura y traducirlo a otro idioma. Ni siquiera una traducción es una copia fiel, porque hay una selección de palabras que la hace única esa traducción. Si nosotros leemos al mismo tiempo diferentes traducciones de una obra inglesa, nos vamos a encontrar con construcciones semánticas totalmente distintas. Me ha sucedido que he tenido que pedir, por ejemplo, en obras traducidas al español, en clases, la editorial tal, año de edición tal, para que las traducciones sean exactamente iguales. O para que todos tengan el mismo libro de la misma editorial y no tengan que estar buscando, cuando seguían la lectura, la traducción diferente. Exacto, toda obra artística es un hecho único que no se repite. Por lo tanto, el método de observación tiene que ser un método que observe la particularidad del hecho único. Y paso entonces al texto crítico propiamente dicho.
Asimismo, debe señalarse la introducción de los métodos cuantitativos. Un método cuantitativo es, por ejemplo, si yo hago una encuesta en la que hago una pregunta en la que haya una cantidad como número. Es decir, ¿cuántos alumnos aprobaron? De 20 aprobaron 18. Listo, cuantitativo. Cualitativo es si yo me pregunto, ¿por qué aprobaron 2 alumnos desaprobaron de los 20 que están adentro del aula? Eso es cualitativo. Asimismo, debe señalarse la introducción de los métodos cuantitativos que se emplean en algunas ciencias, como estadística, bueno, acabo de hacer una estadística, cartas y gráficas. Y por último, se ha hecho el intento de emplear conceptos biológicos para explicar la evolución de la literatura. Hoy existe unanimidad casi general sobre el hecho de que esta transposición no ha colmado las esperanzas con que se acometió. A veces los métodos científicos han demostrado su valor en un sector muy restringido o en una técnica limitada, como en el empleo de la estadística en ciertos métodos de crítica textual. Pero la mayoría de los promotores de esta irrupción científica en el terreno de los estudios literarios han confesado su fracaso y acabado en el escepticismo, o se han conformado con engañosas ilusiones sobre los éxitos futuros del método científico, como por ejemplo Ivor R. Richards, que solía referirse a los futuros triunfos de la neurología como solución segura de todos los problemas literarios. Más adelante, habremos de volver sobre algunos de los problemas que plantea esta extendida aplicación de las ciencias naturales a los estudios literarios. Y hago un paréntesis acá. No solo las ciencias naturales han tenido una extendida aplicación a los estudios literarios, sino que durante muchos años los fenómenos sociales se han tratado de explicar con los métodos de las ciencias naturales. Cuando ustedes se adentren en las lecturas pedagógicas o de las materias del campo de la formación profesional, van a ver justamente cómo primero los fenómenos sociales eran analizados según el método de las ciencias naturales y cómo el método de las ciencias sociales o las ciencias sociales como ciencia separada de las ciencias naturales es mucho más reciente de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero en realidad el racionalismo de los siglos XVIII y siglo XIX abarcó a todas las áreas. La necesidad de explicar racionalmente todos los fenómenos sociales es el paradigma de una época. Ustedes lo van a ver, y cuando vean literatura de los siglos XVIII, XIX, el iluminismo, el realismo y el naturalismo, sobre todo en Francia, van a retomar o recuerden estas ideas del método de las ciencias naturales para el estudio de las ciencias sociales. Pero es muy contemporáneo el hecho de pensar en las ciencias sociales con un método propio que no sea el método científico de las ciencias naturales. Así que es muy normal que se haya querido analizar la literatura desde el método de las ciencias naturales porque se ha querido aplicar a todos los aspectos o procesos o productos humanos. Pero recuerden ustedes, cuando vean las distintas literaturas, sobre todo las literaturas extranjeras, francesas, que van a caer sobre el movimiento, el naturalismo o el realismo, esta cuestión, o este peso del racionalismo. Sobre todo también, yo se los voy a volver a recordar cuando veamos las figuras retóricas que tienen que ver con el arte del buen decir. Bueno, ¿cómo se consideraba la literatura? Literatura cuando estaba compuesta de manera bella o estética, y eso tenía que ver con entender la construcción, la forma de manera racional y no subjetiva. Espero no haberlas confundido con este paréntesis que hice sobre un poco la historia del método de las ciencias naturales en el análisis de todo tipo de fenómenos. Pero es un paréntesis a modo de comentario. También de esta manera pueden entender mejor por qué ciertos movimientos literarios se dieron en ciertos momentos históricos y que iban de la mano de avances técnicos o científicos que posicionaban al hombre en ese racionalismo. Bien, ¿las confundí mucho? Espero que no. Seguimos.
Sí. Sí, sí. Bien. Más adelante habremos de volver sobre algunos de los problemas que plantea esta extendida aplicación de las ciencias naturales a los estudios literarios, porque en efecto no pueden desecharse demasiado fácilmente y además es indudable que existe un amplio campo en el que las dos metodologías entran en contacto e incluso se superponen. A todos los tipos de conocimiento sistemático les son comunes métodos fundamentales como la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis y la comparación. Esto anótenselo, yo no sé si se los puse en el apunte. Uy, que me salió un poquito torcida la cosa. A todo tipo de conocimiento sistemático les son comunes, es decir, a toda ciencia, les son comunes métodos. Hay diferentes tipos de métodos. La inducción, uno. Deducción, a través de ciertos fenómenos puedo deducir ciertas reglas, o a través de ciertas experiencias puedo inducir ciertas reglas. Análisis, el análisis tiene que ver con la observación de la realidad y hacer una interpretación de esa observación, o puede ser, por ejemplo, la lectura de diferentes tipos de documentos de una determinada época para poder deducir ciertas reglas o ciertas particularidades de la época a través de la lectura. Eso es un análisis. Síntesis, comparación. Esos son diferentes métodos de, por ejemplo, investigación, de análisis o de teoría, científicos. Pero es manifiesto que la otra solución se recomienda. Acá va. La investigación literaria tiene sus métodos válidos, que no siempre son los de las ciencias naturales, pero que no obstante son intelectuales. Y acá está exactamente lo que a ustedes les aparece, y se los voy a volver a mostrar, en el cuadro que yo les mandé como síntesis. Existe una diferencia entre los métodos y fines de las ciencias físico-naturales y las humanidades. Los científicos tratan de establecer leyes generales, los historiadores se esfuerzan por aprender el hecho único. Es justamente lo que dice acá. Acá. Pero es manifiesto que la otra solución se recomienda. La investigación literaria tiene sus métodos válidos, que no siempre son el de las ciencias naturales, pero que son intelectuales. Solo una concepción muy angosta de la verdad puede desterrar del reino del saber las conquistas de las humanidades. Ya mucho antes de operarse el moderno desenvolvimiento científico, la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la teología e incluso la filología habían forjado métodos válidos de conocimiento. Sus conquistas pueden haber quedado eclipsadas por los triunfos técnicos y prácticos de las ciencias físicas modernas, el ingreso a la modernidad, pero no obstante son reales y duraderas, y cabe resucitarlas o remozarlas fácilmente, a veces introduciendo en ellas alguna modificación. Lo que hay que hacer es simplemente admitir que existe una diferencia entre los métodos y fines de las ciencias físico-naturales y el de las humanidades. Eso tiene que quedarles sumamente claro. Nosotros estamos dentro del campo de las humanidades, de las ciencias sociales, y los métodos de lectura, análisis, deducción, inducción, síntesis y comparación son propios del campo de las ciencias sociales, diferente al de las ciencias naturales. Ahora bien, definir esta diferencia constituye un problema complejo. Ya en 1883, Guillermo Dittley estableció la distinción entre los métodos de las ciencias naturales y los de la historia en función de una contraposición entre explicación y comprensión. El científico da razón de un acaecimiento en función de sus antecedentes causales, mientras que el historiador trata de comprender su sentido, proceso de comprensión que es forzosamente individual y aún subjetivo. A ver si podemos establecer cuál es la diferencia de lo que está sucediendo acá. El científico observa
y en función de lo que observa, establece causas-consecuencias, efectos, y después teorías universales y generales. En tal estado de temperatura, el cuerpo reacciona de tal manera. Todo cuerpo expuesto a tal temperatura reacciona de tal manera. Leyes universales. Eso intentan las ciencias naturales. Establecer leyes universales. ¿Qué hace, en cambio, un historiador tratar de comprender un fenómeno social, humano, en un determinado momento histórico? Que, cambiado ese momento histórico, la reacción hubiese sido diferente. ¿Me expliqué bien? A lo que voy es que esa interpretación del hecho histórico en un determinado momento no tiene que ver con una ley universal, sino que tiene que ver con una lectura subjetiva, con una perspectiva, con un foco. Como en la literatura que nosotros vamos a ver, en el cuento que vamos a leer, esa interpretación del hecho, y acá vamos, y focalicen, miren cómo uso la palabra, focalicen acá. Nosotros vamos a leer un cuento en el que hay una interpretación de los hechos sociales que están sucediendo, que es un hombre sin suerte. Esa interpretación es totalmente subjetiva. Ahora, que nosotros establezcamos una ley universal, tiene que ver con una construcción personal de cómo observamos o vemos el momento actual. Ahí está la diferencia entre observar un hecho que en ciertas condiciones de laboratorio reacciona siempre de la misma manera, a observar un hecho que no se da en un laboratorio, sino que se da en un contexto real. Por eso también, y la llevo a introducción de los estudios del lenguaje, el estructuralismo de Saussure observa las palabras o las partes del sistema fuera del uso de la lengua, dentro de un sistema de laboratorio, que es un sistema ideal, cuidado, controlado, de condiciones controladas. Entonces, la niña es buena, la funciona como modificador directo de niña, niña es un sustantivo que concuerda en género y número con el artículo, también el número con el verbo, y buena es un predicativo subjetivo obligatorio que modifica a ese sustantivo. Así funciona en el laboratorio ideal. La niña es buena, y adelante tengo una nena que le está agarrando de los pelos. ¿Vieron ese meme de la hermanita? De ese cumpleañito en que una le tira los pelos a la otra. Sí, Bueno, que la agarra de los pelos. exacto. Y yo tengo enfrente una persona que me está diciendo la niña es buena. No me está diciendo que la niña es buena. Claramente hay un sentido irónico de esa frase. Ese es el uso. Ahí está la diferencia entre hacer un análisis de las ciencias naturales en un contexto de laboratorio y analizar la lengua en uso, por ejemplo. Bueno, lo mismo sucede con las obras de literatura o toda producción social. Yo espero haber sido clara con el meme. Noelia, Sí, entonces, a ver si entendí. El científico observa y luego da el resultado de lo que observó. hace un trabajo sistemático de observación, registro, y después el resultado de esa observación y registro da como una fórmula. En ciertas condiciones el cuerpo reacciona de esta manera, en otras condiciones reacciona de esta manera, pero siempre sucede lo mismo. En estas condiciones reacciona de esta manera, en estas otras reacciona de esta manera, y ahí tenés las leyes. Bien. En cambio, el crítico literario, en este caso, por ejemplo, puede leer una obra, o un o un historiador, historiador, o un crítico de arte, exacto, pueden observar y ver, pero después en su análisis, en su resultado, la opinión es subjetiva, porque es lo que exacto, él ve, aunque siga un método determinado para llegar a esa conclusión. exacto. El método científico de las ciencias naturales excluye toda posibilidad de subjetividad. Subjetiva, claro. Es Sí, sí. 100% objetivo. Sí. En el Polo Norte, si vas descalza, vas a tener frío. Exacto. Busca no hay duda. Exacto. Hay que eliminar la duda y la posible interpretación. Claro. O sea, la interpretación de los hechos es la verdad absoluta. Hay una sola verdad, imposible de ser interpretada de otra manera. Esto es el método de las ciencias naturales.
las ciencias sociales son totalmente subjetivas. Cuando ustedes vean naturalismo y realismo como movimientos literarios, van a observar el intento de captar la realidad a través de la vista y reproducir detalle por detalle lo que el ojo humano está observando a modo de objetividad absoluta. Ahora, ¿qué pasa? El ojo humano observa en relación a donde el humano quiere observar, a donde ese personaje quiere observar. Ese personaje está observando en relación a lo que el autor le está diciendo que observe. Entonces, si bien la descripción es objetiva, la observación del personaje es totalmente subjetiva. ¿Por qué el personaje está mirando el objeto desde arriba y no desde el costado? Por ejemplo, cuando ustedes lean literatura realista y naturalista, por ejemplo, hay una novela que yo la tengo muy marcada, que es Papá Goriot, de Honoré de Balzac, que es una obra que refleja el realismo. Hay una descripción minuciosa de cada uno de los ambientes, de los objetos, como con intención de ser una obra totalmente objetiva y realista. Te estoy mostrando la realidad tal cual es. La pregunta en el análisis es, ¿esa realidad es tal cual es o tal cual el personaje la observa según lo que el autor ha construido? Es así, ahí está la crítica que se le hace a la objetividad pura. O sea, se plantea la inexistencia o la imposibilidad de que exista una objetividad pura. Siempre hay una manera de contar la historia, y esa manera de contar la historia es una perspectiva subjetiva. Ahí se las aclaré. ¿Cómo se llama el libro, la obra esta? Se llama Papá Goriot de Honoré de Balzac. Es un clásico. Papá como padre de papá. Sí, Papá Goriot. Papá Goriot, de Honoré de Balzac. Es un clásico de la literatura universal. Y es un reflejo de lo que es el realismo o el naturalismo. Ustedes se van a encontrar con una obra que empieza con la descripción de páginas y páginas de la descripción de la llegada de Goriot a la pensión o el asilo a donde va a ir a vivir. Y hay una descripción de cómo era la calle, los árboles, el color de los árboles, el color de las rejas, los detalles de la puerta, la entrada, el pasto. Bueno, toda esa descripción tiene que ver con un objetivo de tratar de reflejar la realidad tal cual el ojo humano la percibe, pero siempre es una percepción. Por eso, justamente volvemos aquí, el historiador trata de comprender su sentido, proceso de comprensión que es forzosamente individual y aún subjetivo. Ahora, pregunto, sacando los límites de la exageración de lo que nunca podría ser, porque un alumno puede llegar a decir, te puede estar llegando a decir cualquier cosa. ¿Es válido que nosotros anulemos las interpretaciones de lectura que un alumno pueda llegar a hacer en una clase de literatura? Siempre y cuando no nos diga no nos hable de personajes que no existen en la novela que le dimos para leer, por supuesto. No. Pero, por ejemplo, te referís suponete, trata tal tema. Bueno, si él dice otro tema, ahí sí. Si te dice que el autor es otro, ahí sí. Ahora, Bueno, si hay datos que son subjetivamente objetivos. El autor es el autor. Por eso, Claro. totalmente. Pero si Pero yo él está creo que dando no. una opinión, es su opinión. Yo no puedo meterme Es en su válido, interpretación. claro. Exacto. Y sí. Muy bien, es válida. La interpretación, la lectura, el proceso de comprensión es forzosamente Claro. individual y aún subjetivo. Es válido el proceso de lectura e interpretación. ¿Y dónde focaliza el lector? En este caso pusimos un alumno. ¿Dónde focalizó la lectura? Seguramente en lo que más le llamó la atención o en lo que más le gustó, o en un objeto o en un punto de análisis que nosotros a lo mejor no observamos. Yo No como quiere lectora, Sí, por ejemplo, hay
clásicos que están recomendados y cuando los leí no me gustaron y me sentía como, ay, digo, qué ignorante, que no me gusta, ¿cómo puede ser? Pero fui fiel a lo que yo sentía y en realidad dije, bueno, si no me gusta hay tantas cosas que me pueden llegar a gustar y no los leí más. Me han pasado con algunos libros y digo, bueno, le gustó al otro, lo recomendó el otro, pero yo no coincido. Entonces empecé a respetar mi opinión en cuanto a hacerlo por amor a la lectura, no porque lo tenga que leer, por ejemplo, para una asignatura, pero por Lo el que sí simple es, hecho de leer. lo que sí es importante es que nosotros podamos argumentar por qué este tipo de lecturas sí y por qué este tipo de lecturas no. A ver, dentro de los clásicos que a ustedes les presentan las profes para leer, voy a decir, bueno, a ver, Madame Bovary, no me gustó, personalmente. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las novelas realistas, porque no me gustan las novelas en las que el tiempo del relato es mayor al tiempo de la historia. Es decir, no me gustan las pausas descriptivas. Las novelas que utilizan el recurso de la descripción como recurso principal en la construcción de la historia. Claramente a mí me gustan las historias construidas donde el tiempo de la historia, el tiempo del relato es mucho menor al tiempo de la historia. Me gusta la velocidad a la hora de tener que elegir una obra de literatura, me gusta el suspenso. Bueno, esas pautas son las que argumentan decir, bueno, a ver, este es un clásico de la literatura universal, pero en mi selección personal, en mi canon personal de lectura, no lo elijo porque este tipo de género tiene estas características en la construcción de la historia y del relato que no concuerdan con mis gustos personales. Esa es la importancia de decir, pero hay que tener las herramientas o darle al estudiante o al lector las herramientas para que pueda justificar el por qué sí y el por qué no, por ejemplo. Pero no puedo negar la interpretación del otro a la hora de hacer una lectura. No la puedo negar. No puedo anularle un proceso de lectura a un alumno, siempre y cuando la justificación que esté dando el proceso de lectura sea válido. Si me va a hablar de otro autor y de otros personajes, y bueno, no hubo proceso de lectura. Pero si no, tal cual como ustedes dicen, no se lo puedo negar. Ahí está la importancia de no encerrar la lectura en una línea de interpretación, porque no hay una sola línea de interpretación. Nos suele pasar a los profes que por ahí trabajamos en el aula y remarcamos ciertos puntos o venimos leyendo, hacemos una pausa, un paréntesis, un comentario y después notamos que cuando el alumno tiene que dar cuenta de esa lectura, está cayendo sobre lo que nosotros le dijimos. Ojo, porque estamos marcando una forma de leer y no le estamos permitiendo encontrar, lo digo porque me pasa, y no le estamos permitiendo encontrar una línea de lectura personal, que es lo que después determina la elección o el goce de la literatura, porque le estamos marcando de manera implícita dónde tiene que leer, dónde tiene que subrayar, dónde tiene que marcar, dónde está el valor literario de la obra. Y muchas veces el valor literario de la obra puede pasar por otro lado, en la lectura de un alumno. Esto es un paréntesis didáctico, no tiene que ver mucho con teoría, pero sí tiene que ver con la didáctica, de cómo me posiciono y hago una transposición literaria de esos contenidos que yo tengo, evidentemente, ustedes yo como profe, quiero decir, no yo, Noelia, pero ustedes como profe van a tener, pero sin olvidar que ese proceso de comprensión es forzosamente individual y subjetivo. Por eso se acuerdan que yo la primera clase les dije que no recomiendo esas guías de análisis de punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 sobre una obra de literatura. Bueno, eso es anular un proceso de comprensión individual y subjetivo sobre una obra de arte, justamente. Bueno, me fui un poco por las ramas, como siempre. ¿Alguna duda hasta acá? Mira, una consulta. Cuando vos decís
que hay que darle, obviamente porque estás en el aula, teóricamente dándole las herramientas para que el alumno pueda evaluar la obra y hacer un análisis propio, ¿verdad? ¿A eso te referís? Sí. Porque si no, en el común de la gente no tienen las herramientas. Vos siempre te estás enfocando dentro de un aula. Porque ustedes van a ser profes. El común de la Claro, gente por eso está bien. Por eso quiero aclararlo. Vos estás hablando en general, enfocándolo dentro de un aula, para no salir de este contexto. Exacto, sí, sí. Ya interpreté, perfecto. Sí, sí. Yo lo estoy enfocando pura y exclusivamente en la transposición de que ustedes van a ser profes. Porque los campos o las disciplinas de la literatura son campos científicos y de saber. Incluyen y implican una formación específica para poder hacer una lectura desde la teoría y desde el análisis. El lector común hace una lectura desde el placer. No me gusta. ¿Por qué? No sé, tiene esto muy lento, los personajes no avanzan, no pasa nada. Bueno, eso lo dice un lector común. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Hablan, y esto siempre en el mismo lugar, en el mismo cuarto, no sale nunca del cuarto. Hay 25 páginas describiendo la planta. Claro, eso lo hace un lector común. En la preparación y en la formación, vos ya sabés que el tiempo del relato es mayor que el tiempo de la historia, que estás parado ante un movimiento que se llama realismo, que va justamente a primar la descripción sobre la narración. Ellos son elementos específicos. ¿Me explico? Ustedes van a trasladar al aula esos elementos específicos para que el estudiante pueda dar cuenta de por qué le gusta o por qué no le gusta, desde una argumentación propia de elementos que son de un campo de análisis. La idea del seminario es que ustedes adquieran esas estrategias o esos conocimientos para que puedan leer la obra literaria y puedan dar cuenta de por qué hacen las lecturas que hacen. Sí. Ya se corta. Gracias. Lo cortamos y volvemos a entrar, así no. Dale, sí. Perfecto. Cerramos.